cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, sí, pues se acabó la humanidad. Es que hacen esas personas que dejan de ser pobres, comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. No se gana sino aumentando la productividad, ajá, y disminuyendo la cultura del tener. Bueno, este video sí realmente demuestra que estos eran los planes de Petro para Colombia y él los está ejecutando perfectamente. Los pobres no están saliendo de su situación de pobreza y los sectores productivos del país están decreciendo. Las últimas cifras de crecimiento económico del DANE demuestran que hay 6 sectores productivos que están decreciendo. Al respecto, esto dijo el presidente de FENALCO. Preocupa que ya no son los 3 sectores que están cayendo negativamente que se registró el año pasado, sino que son 6 de los 12 sectores de la economía colombiana. Llama la atención que además de la industria y el comercio, crezca negativamente el sector financiero, el sector de minas, entre otros. También es alarmante la situación de la inversión, que cae en un 13.4%. El consumo. Es hora de que el gobierno nacional se interese de verdad por la economía del país y llame a los gremios a hacer un plan nacional de reactivación concertado. Claro, absolutamente preocupado. Pero no solo él se manifestó respecto de las cifras del DANE, porque esto también dijo el presidente de la ANDI. El peor registro probablemente en muchísimas décadas en Colombia. La caída de la producción manufacturera real publicada por el DANE de hoy nos habla de un dato negativo del 11.1%. Las ventas registran una caída del 10.5% y la generación de empleo en el sector manufacturero registra una caída del 1.9%. Después de haber tenido casi ya año y medio de reducciones importantes en términos de la producción en el sector manufacturero, no hay la menor duda de que estamos viviendo una gran crisis. Este debe ser un llamado de atención muy fuerte a las autoridades, no solamente a las autoridades monetarias que tienen, por supuesto, a su cargo todo el ejercicio y la definición de la tasa de interés, sino también de las autoridades económicas que de alguna forma han tomado algunas decisiones que nos tienen en la situación en la cual estamos. Por ejemplo, la reforma tributaria del año 2022 habíamos advertido iba a tener un efecto nefasto en términos de la inversión. Sucedió. La opinión de ellos es absolutamente importante porque ellos están al frente de los comerciantes. Ellos están al frente de las empresas que producen. Y resulta que este decrecimiento está generando es pobreza. El empobrecimiento es una causa directa del decrecimiento de varios sectores productivos del país. Venimos meses advirtiendo cómo ha caído el sector de la construcción. Y ahora estas cifras advierten que el sector de la manufactura también tuvo una caída. Y el sector del comercio también. ¿Qué significa esto? Que en la realidad la gente no está teniendo dinero para comprar. La gente no está teniendo dinero para adquirir ni vivienda, ni autos. Y lo peor de todo, también el director de la DIAN advirtió que no ha sido igual el recaudo tributario. Es decir, una crisis. Una crisis que el gobierno ha evadido. ¿En dónde la ha evadido? En un subterfugio que ha sido perfecto, ha sido la zona de confort para el presidente. El presidente ha mostrado durante todo este tiempo que no ha tenido la capacidad para gobernar, no ha tenido la capacidad para llevar las riendas del país. Y por eso las cifras saltan a la vista. Las cifras simplemente reflejan la realidad de todos los colombianos. Realidad que Petro quiere evadir con discursos incendiarios, con discursos bajo este subterfugio del que hablaba ahorita, como el del golpe blando. A él es más fácil decir que no lo dejan gobernar, que lo quieren tumbar, a reconocer que no sabe gobernar.
que tiene el país con la economía totalmente desquebrajada. Él prefiere evitar eso, entonces prefiere ir por todo el país generando odio y haciendo promesas que desde el 2026 sí lo va a hacer bien. Porque esto es lo que está queriendo decir. Ahorita me toca defenderme porque me quieren tumbar, porque no me quieren aceptar unas reformas, lo cual la reforma es una cosa, la realidad es otra. La realidad es que está destruyendo el sistema de salud. La realidad es que está despilfarrando. Hay un despilfarro impresionante. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, firmó un contrato por más de 9.000 millones de pesos para la paz total, para eventos. ¿Cómo es posible, cuando tenemos la economía así, cuando tenemos el país así, firmar contratos de este tipo? Increíble, un despilfarro y un desgobierno impresionante. Hay un decrecimiento en las importaciones. Hay un pequeño crecimiento en las exportaciones, pero hace poco nos estaban notificando, como lo dije ayer en mi video, que Ecopetrol no estaba teniendo venta de combustible, no estaba exportando combustibles. Impresionante. Toda la economía golpeada. Y mientras tanto, el gobierno, para evadir el escándalo de corrupción que lo compromete, que compromete a sus funcionarios, para evadir la posible violación del artículo 109 de la Constitución, de violación de topes electorales, del cual me he referido en varios videos. Entonces se dedica a hacer discursos mientras el país colapsa. Y entonces sale el ministro de Hacienda diciendo que lo aplaudamos porque la economía está creciendo. Por favor, gobierno que insulta la inteligencia de los colombianos. La principal noticia: por tercer trimestre consecutivo, el país tiene senda positiva de crecimiento y se alejó el fantasma de la recesión. Este discurso de Bonilla es apto para personas que viven de subsidios, es apto para personas que dependen de otras, porque no dependen de un sueldo para llegar a fin de mes. No son las que tienen que pagar un arriendo, que tienen que pagar alimentos, que tienen que pagar servicios. No. Ese discurso lo puede creer alguien que no tiene ni la menor idea de la realidad del país. Pero los que sí pagan bienes, servicios, impuestos, pues saben que la economía está mal. Muy mal. Y la seguridad, ni hablar. Y entonces el presidente lo que hace es como lavarse las manos, como si él no fuera el presidente, como si fuera todavía opositor, y denuncia que los acuerdos de paz no se están implementando cuando él es el que tiene que ejecutarlos, y denuncia que por no implementarse esos acuerdos va a haber derramamiento de sangre. O sea, todo el tiempo nos tiene amenazados. Pero la realidad es que el país se cae a pedazos. La economía del país es una crisis que desencadena que la gente no tenga empleo, que la gente sea cada vez más pobre y se cumpla realmente sus deseos que vimos al comienzo de este video. Bueno, y el bonus track es que hoy es el Día del Maestro. Feliz día a todos los maestros, a todos los que tienen esa vocación de enseñarle a otros. Un feliz día. Y bueno, pues lamentablemente el recalo de FECODE fue destruirles el sistema de salud, que es el mismo sistema de salud que nos quieren socializar a todos los colombianos. Y pues esta es la triste experiencia que se ha vivido en otros países para aquellos que no quieren ver la geopolítica, que no quieren comparar con otros gobiernos, que son otros gobiernos que nos avisoran cómo Petro realmente cumple los mismos libretos que han implementado estos otros países. Unos sindicatos comprados, unos sindicatos cuyos únicos beneficiarios son los directivos y el resto de personas en la pobreza. El resto de personas viviendo estas imágenes
que nos regalan hoy por hoy los maestros que no tienen un servicio de salud acorde a lo que pagan y acorde a un sindicato que aplaude, que vitorea todo el tiempo al presidente de la República. Mire, acaban de cerrar, eso la gente está súper agresiva. Ahora sí, feliz tarde.